Si has visto los videos anteriores de Siria, posiblemente ya sepas que en diciembre de 2024, este país vivió uno de los giros políticos más dramáticos de su historia reciente, la caída del régimen de Bashar al-Assad, después de que Damasco fuera tomada por una ofensiva rebelde. Con el vacío de poder, el liderazgo recayó en Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Muhammad al-Julani, líder del grupo islamita Hayat Tahrir al-Sham, o HTS por sus siglas. En su pasado, este señor fue el fundador del Frente al-Nusra, la antigua filial de Al-Qaeda en Siria, aunque en los últimos años ha tratado de presentarse como un líder nacionalista moderado. Su historial sigue siendo motivo de debate y desconfianza internacional. Ya en el poder, al-Sharaa disolvió el partido Baas, abolió la constitución del 2012 y estableció un gobierno de transición por 5 años, prometiendo redactar una nueva constitución y organizar elecciones libres. También anunció la creación de un nuevo ejército nacional unificado, buscando superar la fragmentación militar que existía en el país. Pero aunque el régimen de Assad ya es historia, la paz en Siria sigue siendo incierta. La presencia de antiguos grupos armados, la fragilidad institucional y el liderazgo de una figura con vínculos pasados al yihadismo nos dejan una pregunta abierta. ¿Está Siria realmente entrando en una nueva era o simplemente cambiando de rostro? Por si fuera poco, todo lo que ha tenido que pasar Siria entre guerras, dictaduras, terrorismo de Estado, hace 3 años sufrió una de las peores catástrofes naturales, y es que hubo un sismo que derrumbó muchas ciudades, pero Alepo, una de las más afectadas y donde me encuentro el día de hoy, quedó completamente devastada. En este video vamos a estar averiguando cómo es la vida en Siria, especialmente ahora en 2025, después de todo lo que han pasado y su aparente libertad, que a mí me deja muchas más preguntas que respuestas, pero para eso vamos a tratar de buscar a una persona local que nos responda las interrogantes que todos tenemos. Y por supuesto, en el camino vamos a estar recorriendo Alepo. Ahorita estamos en la ciudadela, que data del siglo XI, o sea, casi 1000 años de construido este lugar, también bastante afectado por el sismo, pero han estado restaurándolo para poder volver a abrirlo al público como turismo. Acá pueden ver parte de los estragos que también causó el terremoto en la ciudadela y pues las vistas panorámicas de esta ciudad que nos ofrece este lugar. Conozcan a Munir, él es sirio, habla español y me va a estar ayudando a averiguar algunas cosas de la vida en Siria. ¿Cómo estás, Munir? Muy bien, gracias. Está bien. ¿Cómo es vivir en Siria? Ahorita mejor, después de la caída del expresidente, las cosas mejoran poco a poco. Tenemos, claro que tenemos algunas dificultades o problemas, sobre todo la electricidad, la seguridad a 80%, pero todavía no a 100%. Pero el gobierno, así como el pueblo, intenta mejorar la situación en todos los aspectos. Lo que necesita es levantar las sanciones impuestas por los países europeos, así como los Estados Unidos. Eso es el esencial para nosotros, a los sirios, y así como al gobierno, para mejorar o para recuperar la vida normal, una vida normal. ¿Y cómo era vivir antes de la caída del gobierno, Munir? Sí, antes es totalmente diferente. Antes era
un régimen dictador durante 54 años a partir del expresidente o el padre, era Hafez al-Assad. Gobernó 30 años, después sucedido por su hijo a partir del año 2000 hasta 2024. Era una vida catastrófica en todas maneras, vida económica, destruyó la economía, destruyó la seguridad, la mitad del pueblo sirio se marcharon del país, o sea, en algunos campos de refugiados, o sea, países europeos, o sea, América, etc. Y el país era lleno de prisiones. La mano de los servicios de seguridad era muy pesada sobre el pueblo, sobre todos los sirios. Entonces vivían con un futuro bloqueado. No tenemos ni sueños ni nada. Ahora tenemos una esperanza con un futuro más próspero, etc. Y eso es. Está bien. Eso es. Gracias por tu respuesta, Munir. Pocos días después de grabar esa entrevista, llegó la noticia. Estados Unidos anunció el levantamiento de algunas sanciones económicas a Siria. Una decisión histórica e inesperada para muchos, que podría marcar el inicio de un cambio real. Aún es pronto para saber si esto abrirá verdaderamente las puertas al desarrollo, pero lo cierto es que este paso, aunque en pequeñas cantidades, aumenta algo que los sirios están empezando a tener desde principios de este año: esperanza. A pesar de que esta ciudadela, tal como la vemos hoy en día, es de la era islámica, de hecho se cree que el monte en donde está construido es sagrado porque por acá pasó el profeta Abraham, muy importante para esta religión. Sin embargo, en este lugar se han encontrado restos arqueológicos del siglo IV a.C., desde la época de los griegos y la llegada de Alejandro Magno. Esto que vemos acá es el hammam, que vendría siendo como el baño en donde se venían los políticos a hacer negocios mientras eran literalmente bañados y masajeados por otras personas. Esta era la sala principal del gobernador. Sin embargo, me cuentan que no tiene nada que ver, como la vemos hoy en día, a como era en el pasado, especialmente antes del 2010, porque fue totalmente destruida en la guerra civil de Siria por esa fecha, luego restaurada y luego otra vez destruida por el terremoto y nuevamente restaurada, pero en ninguna de las dos oportunidades quedó como era originalmente. Habían pinturas originales del siglo XI, pues la cerámica, todo. Y a hoy es sencillamente una réplica hecho a los golpes, solo como para decir que se restauró. Y esto es un pasillo secreto que nos lleva desde la sala del gobernador directo hacia la entrada de la ciudadela. Wow. Dime. Salimos ya de la ciudadela y yo tengo una pregunta. Desde que llegamos a Alepo he visto que las mujeres están mucho más cubiertas que en Damasco. ¿Hay algún motivo en específico y es obligatorio que ellas usen el niqab aquí o es por decisión personal? No, mira, depende de cada ciudad. Así como la capital, Damasco es la capital más abierta. La gente ahí más abierta.
Entonces ponen el velo blanco o de muchos colores. Así, por ejemplo, la población, sobre todo las mujeres, más conservadas que en Damasco. Entonces, el niqab forma parte de la tradición y de la religión del pueblo, sobre todo las familias conservadas. En Alepo hay varios cristianos, varios armenios, varios musulmanes conservados, varios musulmanes más o menos. Entonces forma parte de la tradición y de la cultura de la ciudad. Es obligatorio a veces, depende de la familia. Si es conservadora, la chica empieza a llevar el niqab desde 7 años, es decir, cuando tiene 7 años o 10 años empieza al velo, después al niqab, etc. ¿Cuál es la edad en la que las mujeres se pueden casar? La edad del casamiento es a partir más o menos ahora o antes, hace años, 20 años, 20, 22, 23. Por ejemplo, mi chica tiene 24 años. Todavía está soltera. No es obligatorio. No hay una edad fija para, por ejemplo, que la chica pueda casarse. Es algo personal. Ahorita estamos entrando en un lugar conocido como los zocos medievales. Y si se preguntan, un zoco era una especie de mercado, de bazar, que estaba como totalmente cubierto en una especie de túnel. Hoy en día, estos, destruidos en su mayoría por la guerra y el terremoto, pero todavía se pueden encontrar algunos funcionando en Alepo, y vamos a mostrarles pues estos que ya lo que quedan son los rastros de lo que fue en algún momento, y unos modernos para poder ver cómo también eran en la antigüedad. Es impresionante que estos zocos eran como el epicentro del casco histórico, no solamente en la antigüedad, en donde estaban pues tiendas de textiles, de carne, de literalmente todo tipo de comercio, sino también en la historia reciente, porque acá ocurrían los enfrentamientos entre la oposición durante la guerra civil del año 2010-2011 con el ejército de Bashar al-Assad. Me estaba contando Munir que iban tienda por tienda, pues aniquilando a todo el mundo, revisando todo, sin importar pues si fuesen inocentes o no. Acá, por eso es que vemos todo tan destruido. Por supuesto también el terremoto hizo de las suyas, pero en el techo, en los lados se ven muchos agujeros de bala. Ver todo esto es demasiado doloroso, especialmente porque les digo, tengo un vínculo afectivo con Siria. Mi abuela es siria y a los 3 años tuvo que salir precisamente de Alepo, en donde nació, para irse a Venezuela. Hoy en día tiene 75, si no me equivoco, 76 años, es decir que salió hace 70 años, inclusive antes de los gobiernos pasados. Ya había demasiado conflicto en esta zona y bueno, tuvo que emigrar como casi 13 millones de personas. How are you? Venezuela. Shukran. La gente muy curiosa y muy amable, siempre te preguntan, where are you from? Y la mayoría reconoce Venezuela. En Siria la mayoría reconoce Venezuela. Munir, tengo otra pregunta para ti. Dime. Sé que el gobierno actual liberó a Siria de casi 60 años de dictadura. Sí. Pero ustedes no tienen un poco de miedo, dado el pasado
del grupo rebelde, pues, que conquistó Siria? De ninguna manera, no, 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 no. Después de haber visto durante 60 años la verdadera dictadura, entonces lo que va a venir, estoy seguro que será mucho mejor de que el antes. Tenemos un gobierno de transición de, creo que 3 años, hasta 3 años. Después tendremos elecciones, nuevo presidente, o sea, el presidente actual, Ahmad al-Shara, o sea, otro. Se puede elegir a libertad, con mucha liberación, o libertad al revés. El antes era solo el Bashar al-Assad y nada más, nada menos. Y Bashar al-Assad estaba preparando su hijo, sí, para sucederle al poder, así como más o menos en Corea del Norte. El abuelo, el hijo, el nieto y la familia, la misma familia. Es decir, que ustedes hoy están convencidos de que el cambio llegó a Siria. Sí, sí, sí. Estamos esperando el próspero a Siria, así como de tener una vida, como ya he dicho, una vida normal, sin miedo, sin dictadura, con economía, con a mí espero que los refugiados de las afueras del país o al extranjero vuelvan aquí para reconstruir el país. Y acá podemos ver cómo pasamos de pues la destrucción a un pedazo de zoco que está totalmente restaurado. Miren qué belleza este lugar. Se pueden ver tiendas a los alrededores de especias, de ropa, de chucherías, de todo un poco. Me dieron a probar muy amablemente los dátiles y bueno, fue una estrategia de venta porque ahora decidí comprar, estaban muy buenos. Después de hacer las compras en esta tienda, el señor de ahí está tratando de convertirme al Islam. No convertirte al Islam, sino para darte una idea, es que Salafi es Salafi. Ok, ¿qué significa Salafi? Salafi es más conservados. Ok. Más Ok. al Islam, como se dice, más estrechos al Islam o más que... como más extremos, tapados, exacto. Extremos. No extremos, no. Ok. Pero más, las familias que llevan el burqa o llevan el niqab, Okay. son las familias de como las esposas de ellos llevan el niqab. Como por ejemplo las mujeres. Ok. Llevan el niqab. Ajá, las que están allá adelante. A pesar de las contradicciones en cámara, Munir me admitió que los señores eran extremistas de la religión predicando el Islam y tratando de convertirme. Inclusive, en un momento de la conversación, este hombre me miró a los ojos y me dijo, "You love Islam?" Y por supuesto le dije, "Yes, yes." Mi paso por esta ciudad ha significado el choque cultural y religioso más grande que haya tenido en mi vida. No solo por este momento, sino por todo lo que he mencionado y mencionaré a lo largo de este video. ¿Cómo me dijiste que se les llamaba a las personas Salafi. salafi? Salafi. ¿Y qué significa eso? Salafi es decir, siguen las ideas, el comportamiento de los acompañantes del profeta. Es por eso que me estaban dando una clase de Islam. De una clase del Islam, una sesión del Islam, aunque son pacifistas. Claro. Pero quieren, por ejemplo, mostrar el Islam a todo el mundo. Cuando mencioné la aparente libertad, entre comillas, al inicio de este video, fue porque aún, después del cambio de gobierno,
No se puede hablar libremente acerca de los problemas que enfrenta este país ni sus mandatarios actuales. Es obvio que Munir no quiere darme detalles sobre los drusos y lo respeto totalmente, pero la realidad es otra. Las diferencias entre drusos y sunitas son claras. Para entender un poco este conflicto, hay que saber que los drusos surgieron en el siglo XI como una rama del Islam ismailí chiita. Su fe, conocida como Tajwid, es monoteísta y esotérica, incorporando elementos del Islam, el cristianismo, el judaísmo, la filosofía griega y otras tradiciones. Creen en la reencarnación y en la manifestación de Dios en figuras humanas. La religión drusa es cerrada. No aceptan conversiones desde el siglo XI y el matrimonio fuera de la comunidad está prohibido. Sus enseñanzas son secretas y solo accesibles a los iniciados. La comunidad drusa está ubicada principalmente en Siria, especialmente en la región de Suweida, pero también en Líbano, Jordania e Israel, país en el que muchos drusos sirven al ejército y participan activamente en la política. Hoy en día, siguen habiendo enfrentamientos sectarios e intervenciones militares de coaliciones internacionales. De hecho, el mismo día que entré en Siria, el viernes 2 de mayo, aviones de combate israelíes bombardearon zonas cercanas al Palacio Presidencial en la capital, Damasco, a pocos kilómetros de mi ubicación. Este ataque fue calificado por el gobierno de Siria como una peligrosa escalada. Israel alegó que fue una respuesta a la creciente violencia sectaria en el sur de Siria, particularmente en la provincia de Suweida, donde enfrentamientos entre la comunidad drusa y fuerzas progubernamentales habían dejado más de 100 muertos en los días previos. El gobierno israelí afirmó que la operación tenía como objetivo proteger a la minoría drusa y evitar el despliegue de fuerzas hostiles cerca de su frontera. Además del ataque en Damasco, Israel llevó a cabo bombardeos en otras regiones de Siria, incluyendo Arasta, Daraa y Hama, como parte de una ofensiva más amplia para neutralizar posiciones militares sirias y unidades antiaéreas. Estas acciones han sido condenadas por la ONU y otros actores internacionales, quienes las consideran una violación de la soberanía siria y un factor de desestabilización en la región. Debido a estos ataques, mi itinerario tuvo que cambiar para evitar tomar riesgos innecesarios. Puedo decir que los drusos hay grupos de drusos. Hay drusos que son pro gobierno. Hay una rama de drusos que son contra el gobierno. Quieren el apoyo de Israel. Eso es el problema. Israel interviene para entender los problemas entre este grupo de druso contra el nuevo gobierno. Hay drusos, la mayoría son pro gobierno. No tenía ningún problema con ella, pero la intervención de Israel ahora, y hay un imam, el gran jefe religioso, es testarudo. Testarudo. Quiere la independencia de la comunidad de Suweida de Siria. Es súper interesante caminar en estos bazares porque te ayuda a entender la dinámica diaria de la gente, las compras, el regateo y básicamente que todos buscan llevar una vida normal, tranquila, en paz. Vienen acá, bueno, he visto a muchas mujeres, creo que he visto a más mujeres en este zoco, en este mercado, que en el resto de los países que he visitado de Medio Oriente en la calle. Eso sí, vuelvo a repetir, las mujeres más tapadas, más conservadoras que he visto, casi todas con el niqab, que solo muestran los ojos. Sin embargo, también se pueden ver con el hijab, mostrando pues toda la cara. Pero me encanta visitar estos bazares, que acá pues se llaman zocos. Acá podemos ver la cara externa del zoco con escrituras islámicas.
y un poco pues de su pasado en la guerra, la cantidad de disparos que se pueden ver en la cara externa de este bazar, y por allá pues también se pueden ver escombros y restos de el desastre del terremoto. Esto que ven acá es la plaza central de lo que era el barrio armenio, el lugar más turístico de todo Alepo hasta el 2010 o 2011. Estuve leyendo unas estadísticas y 150.000 personas al año venían a visitar este lugar. Lo que ustedes están viendo en este momento es la parte que ya está un poco restaurada. Sí, es verdad que se ven bastantes escombros, allá un pedazo de la mezquita y también la plaza, al igual que eso que vemos allá al fondo en donde serán comercios, pero todavía diría yo que falta el 80 o 90% del trabajo. Me cuenta Munir que hace 4 o 5 años todo esto era full de escombros y ahorita pues ya se está viendo un poquito menos. Wow. Wow. A medida que va pasando el tiempo y los países que voy visitando, siento que cada vez es peor. O sea, cuando estuve en Mosul, Irak, se me cortaban las palabras y era muy complicado pues transmitir lo que uno sentía estando allí. Sencillamente creía que estaba relatando lo que veía, mas se me hacía difícil exteriorizar lo que sentía. Pues estando acá en Siria es eso, pero multiplicado por 100. No sé si por mis raíces sirias, sí, porque sencillamente esto está 10 veces peor de cómo está Irak, o qué sé yo, cuál será el motivo, pero de verdad, viajeros, wow, o sea, wow por todo lo que han tenido que pasar el pueblo sirio, por todo el camino que les queda por delante para reconstruir este país, pero tengo mucha fe y esperanza de que vendrán años mejores. Ahora estamos en la plaza mayor de lo que hubo el barrio armenio, o en árabe el Jdeida. Jdeida es decir, el nuevo barrio. Fue construido este barrio en el año 1400 después de Cristo, después de la invasión mongola en la región. Entonces los armenios decidieron de marcharse del casco antiguo y al lado, se construyeron este barrio, se llama el barrio. Detrás de mí es la plaza de madera, se llama la Plaza de Madera. Este barrio fue el barrio más turístico, más animado de Alepo antes del 2011. A partir de 2011-2012 empiezan las guerras, enfrentamientos aquí entre los grupos anti-Bashar al-Assad y el ejército de Bashar con sus aliados, y después los rusos intervinieron en la guerra, lo que resultó la destrucción del barrio, así como la plaza. Ahora se ve la reconstrucción de algunos edificios blancos, así como la mezquita, el minarete, y espero que en poco tiempo que vayamos a recuperar lo que teníamos antes. ¿Puedes explicar quiénes son los drusos y cuál es el conflicto que tienen actualmente acá en Siria? Los drusos son una rama del Islam. Hay sunitas, la mayoría del pueblo sirio es sunita, 80% son sunitas. Hay comunidades como cristianos,
hay drusos, hay alavitas, hay chiitas, etc. No hay problemas entre los sunitas y los drusos. Hay algo político. Nuestro vecino, que está en el sur, interviene para alcanzar los problemas. Generar problemas internos. Exacto. Y creo que los sirios pueden resolver los problemas y vivir como antes en paz entre todas las comunidades, todo mezclado, el pueblo mezclado, y no tenemos algo crucial, algo de problemas, por ejemplo, catastróficos. Eso es. Esto es una iglesia católica maronita. Los maronitas son cristianos católicos de rito oriental, con raíces que se remontan al siglo V, cuando San Marón, un monje sirio, inspiró una comunidad de fe y resistencia. Aunque su cuna espiritual está en el Líbano, los maronitas han dejado huella en Siria, Chipre y otras regiones de Medio Oriente. Su liturgia, rica en simbolismo, se celebra en siriaco, una lengua derivada del arameo, la lengua de Jesús. A pesar de las adversidades, esta comunidad ha mantenido su fe y tradiciones, siendo un puente entre Oriente y Occidente dentro de la Iglesia Católica. Hoy, al pasar por esta iglesia, no solo vemos un edificio, sino un testimonio vivo de historia, espiritualidad y perseverancia. Y ahora vamos a conocer la iglesia armenia. Lamentablemente también está cerrada la iglesia armenia. Justo saliendo del barrio armenio nos encontramos con un hotel Sheraton, por supuesto 5 estrellas, también enfrente de la Plaza de la Alegría. Siempre es un buen momento para un juguito natural. Salam aleikum. Yo necesito que vean el tamaño de este jugo. Creo que de este tamaño solo me he tomado cervezas, pero ahorita será un jugo de naranja. No, España. Compárenlo con mi cara. Es loco. Frito, divino. Salud. Wow, este creo que es el mayor contraste que he encontrado en mi vida. O sea, en medio de literalmente un pueblo prácticamente destruido, hay un Mercedes, una Range Rover y por allá un Camaro. Wow. Para cerrar la tarde nos vinimos a la colina de Izaha, donde podemos tener una vista panorámica de toda Alepo. Al fondo se puede ver la ciudadela que estuvimos visitando en la mañana y un poco más cerca pues la gran mezquita, la principal pero no la única que se puede ver. También una un poco más a la derecha, primera vez que veo una mezquita con ese color como cobrizo o rojizo intenso en sus cúpulas. Esta colina con la vista a la ciudad, yo quiero hacerte una última pregunta. Sí. Y es, ¿qué le dirías a todas esas personas que están viendo este video acerca de Siria, que probablemente no conozcan mucho acerca de la historia de este país o su situación actual? Primero, quiero enviar un mensaje a los extranjeros que tengan confianza en nuestro nuevo
presidente, así como el gobierno. Ya hemos caído el expresidente, la dictadura que gobernaba el país durante 54 años. Después, otro mensaje que a los extranjeros que vengan visitar Siria, la nueva Siria, la Siria libre, el pueblo sirio es muy acogedor, amable. El último mensaje es que a los países europeos, así como a los Estados Unidos, para levantar las sanciones impuestas desde hace más o menos 14 años. Eso es, y a los europeos, a los americanos, a todo el mundo, bienvenidos en Nueva Siria y conmigo también. Gracias, Munir. Va de nada. Conversando con Munir, me contó que el salario mínimo ronda los $200 ahora en Siria, pero para vivir se necesitan entre $400 y $500. Es por eso que tanta insistencia a lo largo de todo este video del levantamiento de sanciones también, porque tienen como prohibido recibir remesas internacionales, al menos en el Banco Central, y me comentó que países como Arabia Saudita, Kuwait, entre otros, han querido enviarle ayudas a Siria, pero por las sanciones que tienen impuestas en este país no han podido recibirlas. Entonces su insistencia, al igual que la de todo el pueblo sirio, en que se levanten las sanciones para poder empezar a recibir la ayuda internacional necesaria para la reconstrucción del país. Y así, viajeros, desde mi habitación de hotel voy a concluir este video con mi corazón hecho pedazos, con la fe en la humanidad un poco quebrada, y después de haber vivido en carne propia el temor, tuve como un pequeño drama en la calle con un señor, pero bueno, creo que el video ya ha tenido suficiente drama como para agregarle más. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que si alguna vida puede cambiar o al menos impactar en que no vale la pena pelear por absolutamente ninguna creencia, ni religiosa, ni política, ya estará hecho el trabajo de este video. Me despido y no estoy seguro si haré más videos de Siria porque está siendo muy duro, pero trataré. Todavía me quedan 3 días en este país y vamos a ver qué pasa. Los amo. Gracias por llegar hasta acá y bueno, si todavía no se han suscrito, los invito a hacerlo. Nos vemos.